Ho'oponopono, clase 45. Terminar con el drama. En el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle hay un capítulo que se llama El final del drama de su vida. Y Eckhart Tolle dice que la mayoría de las llamadas cosas malas que ocurren en la vida de las personas se debe a la inconsciencia. Son creadas por uno mismo, o mejor dicho, creadas por el ego. A veces me refiero a esas cosas como drama. Él dice que cuando somos plenamente conscientes, el drama ya no viene a nuestra vida. Y nos explica en este capítulo cómo opera el ego y cómo crea el drama. Él dice que el ego es la mente no observada, que gobierna nuestra vida cuando no estamos presentes, siendo la conciencia testigo, es decir, el observador. El ego se percibe a sí mismo como un fragmento separado, en un universo hostil, sin conexión real, interior, con ningún otro ser, rodeado de otros egos, o que bien los ve como una amenaza, o que los usa para sus propios fines. Los patrones básicos del ego están diseñados para combatir su propio miedo y su sensación de carencia, que están profundamente arraigados. ¿Cuáles son esos patrones? La resistencia, el control, el poder, la codicia, la defensa, el ataque. Algunas de las estrategias del ego son extremadamente inteligentes, pero nunca resuelven verdaderamente ninguno de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque el ego es el problema. Cuando los egos se juntan, ocurren cosas malas, tarde o temprano. Un drama de algún tipo, en forma de conflicto, lucha, violencia, etc. Pero, explica Eckhart Tolle, que cuando nos conectamos con el ser y ya no estamos dominados por nuestra mente, dejamos de crear estas cosas, es decir, ya no participamos en el drama. Él explica que siempre que dos o más egos se juntan, aparece un drama de uno u otro tipo. Pero también dice que, aunque vivamos totalmente solos, podemos crear nuestro propio drama. Cuando sentimos pesar, cansancio, hastío de nosotros mismos, hay drama. Cuando nos sentimos culpables, ansiosos, estamos creando drama. Cuando permitimos que el pasado o el futuro oscurezcan el presente, estamos creando tiempo psicológico, el material del que está hecho el drama. Es decir, cada vez que no estamos honrando el momento presente, permitiéndole ser, estamos creando drama. La mayoría de nosotros estamos enamorados del drama particular de nuestra vida, porque nuestra historia es nuestra identidad. El ego gobierna nuestras vidas. En realidad, lo que más tememos y más nos resistimos a aceptar es el fin de nuestro drama. En realidad, lo que estamos temiendo es a nuestra mente, y más le temamos a la mente, más nos resistiremos a despertar. En cambio, cuando vivimos en una aceptación completa de lo que es, ese es el final de todo drama. Cuando una persona está completamente consciente, no se puede discutir con ella. Una discusión implica identificación con su mente, ego, y una posición mental, una postura mental. Esa postura mental en resistencia a otra postura mental. El resultado es que los polos opuestos se energizan mutuamente. Esa es la mecánica de la inconsciencia. Cuando nos volvemos completamente conscientes, dejamos de estar en conflicto. Un curso de milagros dice: nadie que está en unión consigo mismo puede siquiera concebir el conflicto. Ustedes saben, amigos, que un curso de milagros ha servido de inspiración a Eckhart Tolle, así como a Louisa Hay, como a Wayne Dyer, como a Deepak Chopra,
El curso de milagros ha servido de inspiración a millones y millones de personas. Dice Eckhart Tolle que el conflicto termina, ya sea con nosotros mismos o con los demás, cuando finaliza, cuando no hay ningún choque entre las demandas y expectativas y lo que es. Es lo que hablábamos la otra vez de lo que explica Byron Katie, cuando no me estoy oponiendo a la experiencia, cuando estoy luchando contra lo que es. Todo sufrimiento, dice Eckhart Tolle, es creado por el ego y se debe a la resistencia. Él explica que hay ciclos de éxito cuando las cosas vienen a usted, cuando las cosas vienen a nosotros y prosperan, y ciclos de fracaso cuando se retiran o se desintegran y tenemos que dejarlas ir para dejar espacio a que surjan cosas nuevas o para que ocurra la transformación. Pero si nosotros nos resistimos y nos aferramos en ese punto, significa que estamos rehusando seguir el flujo de la vida y sufriremos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Nos oponemos a la experiencia, a lo que es. Si lucho contra mi experiencia presente, sufro. No es cierto que el ciclo ascendente sea bueno y el descendente sea malo, excepto en el juicio en la mente. Explica Eckhart Tolle que mientras una condición de nuestras vidas se considere buena, sea una relación, una posesión, un papel social, un lugar o su cuerpo físico, la mente se apegará a ella y se identificará con ella. Creeremos ser felices, nos sentiremos bien con nosotros mismos y creeremos que somos eso. Pero nada dura en esta dimensión donde la polilla y la herrumbre consumen. O termina o cambia, o sufre un cambio de polaridad. La misma condición que era buena ayer o el año pasado se ha vuelto mala de repente o gradualmente. Lo mismo que nos hizo feliz, ahora nos hace infeliz. La prosperidad de hoy se vuelve el consumismo vacío de mañana. El matrimonio y la luna de miel felices se convierten en el divorcio o la coexistencia desdichada. O la condición desaparece, así que su ausencia se hace infeliz. Cuando una condición o situación a la que la mente se ha apegado y con la que se ha identificado cambia o desaparece, la mente no puede aceptarlo, se aferra a la condición que desaparece y se resiste el cambio. Es así como si le arrancaran una parte de su cuerpo. A veces oímos decir que las personas que han perdido todo su dinero o cuya reputación se ha arruinado se suicidan. Estos son los casos extremos. Otros tienen una gran pérdida de un tipo u otro, simplemente se vuelven profundamente infelices o se hacen daño a sí mismos. No pueden distinguir entre su vida y su situación vital. Dice Eckhart Tolle que el Buda enseñó que incluso la felicidad es dukkha, una palabra pali que significa sufrimiento o insatisfacción. Es inseparable de su contrario. Esto significa que su felicidad e infelicidad son de hecho una sola cosa, solo la ilusión del tiempo las separa. Esto no es ser negativo, es simplemente reconocer la naturaleza de las cosas, de modo que no persiga una ilusión por el resto de su vida. Tampoco es decir que no debería apreciar ya las cosas o condiciones placenteras o bellas, pero buscar en ellas algo que no pueden dar, una identidad, un sentido de permanencia y de realización, es una receta para la frustración y el sufrimiento. Nada exterior lo satisfará, excepto temporal y superficialmente. Pero puede que necesite experimentar muchas desilusiones antes de darse cuenta de esta verdad. Las cosas y las condiciones externas pueden darle placer, pero no pueden darle alegría. Nada puede dar alegría. La alegría no tiene causa y surge de adentro como alegría de ser.
es parte esencial del estado interior de paz, el estado que ha sido llamado la paz de Dios. Es su estado natural, no algo para lo que usted tiene que trabajar duro o que tiene que esforzarse por alcanzar. No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, sosiego y levedad. Este estado ya no depende de que las cosas sean de cierto modo buenas o malas. Parece casi paradójico, sin embargo, que cuando su dependencia interior de las formas ha desaparecido, las condiciones generales de su vida, las formas externas, tienden a mejorar en gran medida. Las cosas, las personas o las condiciones que usted pensaba que necesitaba para su felicidad llegan ahora a usted sin esfuerzo de su parte. Y ahora estamos libres para gozarlas y apreciarlas mientras duren. Todas esas cosas, por supuesto, se irán. Los ciclos irán y vendrán. Pero una vez desaparecida la dependencia, ya no hay temor a la pérdida. La vida fluye con facilidad. La felicidad, que se deriva de una fuente secundaria, nunca es muy profunda. Es solo un pálido reflejo de la felicidad de ser, la paz vibrante que usted encuentra en su interior cuando entra en el estado de no resistencia. El ser lo lleva más allá de los polos opuestos de la mente y lo libera de la dependencia de la forma. Incluso si todo se derrumbara a su alrededor, aún sentiría un profundo núcleo interior de paz. Puede que no sea feliz, pero estará en paz.